Llegué una hora antes. La idea, supongo, era romántica. Aparecer en el jardín de Lúculo antes de lo previsto, con ese vestido de Valentino nuevo, y ver la cara de sorpresa de Pablo, imaginar su sonrisa, esos ojos verdes que decían amarme, qué ingenua. La única sorpresa de la noche iba a ser la mía, y vaya si lo fue. El restaurante olía a azafrán y a jamón de bellota, a dinero. En resumen, Antonio, el jefe de sala, me recibió con los brazos abiertos. Marisa, ¿tan pronto? Tu prometido llegó hace 20 minutos. Está en el reservado azul, tomando algo antes de que lleguen los invitados. Sonreí, ajustándome el anillo de compromiso, un solitario de 3 quilates, demasiado grande para mi gusto, pero Pablo insistió, tienes que lucir lo que vales, cariño. Ah, la ironía. ¿Solo? Pregunté, dejando mi abrigo en sus brazos. Antonio hizo una mueca leve, casi imperceptible. Llevábamos siendo amigos desde el colegio, conocía sus silencios. Llegó con una amiga, una morena. Dijo que era una colega de la galería, que pasaban por aquí. El aire se me atoró en la garganta. Una amiga, una morena, Carmen, seguro, la asistente que siempre necesitaba consultas urgentes a las 9 de la noche. Gracias, Toño. Voy a dar una vuelta, comprobar que todo esté bien, todo está perfecto, como tú mandaste, las flores, el menú de degustación, el cava de reserva. Su voz se apagó al ver mi expresión. Marisa, ¿estás bien? Perfectamente, solo, nervios de novia, ya sabes. Pasé por la cocina, un infierno de olores y órdenes a gritos. Saludé con la mano al chef, que me lanzó un beso con los dedos manchados de romesco. Todo era calidez, promesa, futuro. Y yo, la estúpida de la historia, a punto de firmar mi sentencia de muerte con una sonrisa y un sí, quiero. El pasillo hacia los reservados era estrecho, con paredes de piedra vieja que supuestamente daban carácter. Lo único que daban eran eco, y esa noche, el eco iba a cambiar mi vida, iba a pasar de largo, de verdad, iba a ir directamente al azul, a hacer mi entrada triunfal, pero una risa me detuvo en seco, una risa de mujer, aguda, fingida, y luego su voz. La voz de Pablo, tan cerca que parecía que estaba a mi lado. Me pegué a la pared, fría contra mi espalda. La puerta del reservado verde, justo al lado del azul, estaba entreabierta. Un resquicio, una rendija por la que se colaba la verdad. Ya lo tengo todo controlado, cielo. Firma hoy mismo el acuerdo posnupcial modificado. Era Pablo. Su tono era distinto. No era la voz suave, empalagosa que usaba conmigo. Era áspera, cínica, de negocios. ¿Y no sospechará? Preguntó la voz de mujer, joven, segura. Carmen, es lista. Pablo, dirige una empresa, dirige cifras, no a hombres. Es una ingenua con suerte, cree en el amor, en los cuentos de hadas. Soltó un bufido, firmó el prenupcial sin leerlo bien. Su abogado, ese tal Diego, le advirtió, pero ella, mi romántica Marisa, dijo que el amor no necesitaba contratos. Carmen rió de nuevo. Un sonido que me erizó la piel. ¿Y el patrimonio? Los 10 millones. Más la empresa. En cuanto diga sí ante el alcalde, empezaré a mover activos. La constructora tiene proyectos en Panamá. Es fácil crear sobrecostes. Desviar fondos a cuentas en Suiza. Dentro de un año, máximo 2. Pido el divorcio. Diferencias irreconciliables. Con el acuerdo que firmó, me toca la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, incluidas las plusvalías de su empresa. Hubo un silencio. Yo no respiraba. Mis dedos se clavaban en la piedra rugosa. ¿Y ella? Preguntó Carmen, con un deje de «¿era lástima? ¿Qué hará? Ella?» La voz de Pablo goteaba desprecio. Llorará, suplicará, se preguntará qué hizo mal. Es predecible. Investigué todo. Su padre muerto, ni hermanos. Una madre ausente viviendo en Miami. No tiene a nadie. Está sola. Es una fruta madura. Carmen, colgando de la rama, lista para caer. Y yo solo estoy aquí para recogerla. Fruta madura. Las palabras resonaron en mi cráneo como un martillazo. Fruta madura. 3 segundos. Eso fue todo lo que tardé. 3 segundos de silencio absoluto, mientras mi mundo, ese castillo de naipes de planes de boda y sonrisas fotogénicas, se desintegraba en el aire viciado del pasillo. En el primero, sentí el frío, un frío que me subió desde los talones hasta la nuca, helándome la sangre. En el segundo, llegó la ira, una olla a presión que explotó en mi pecho, tan violenta que temblé. En el tercero, nació la calma, una calma glacial, precisa, mortal.
la misma que usaba para estudiar los planos de un rascacielos, para despedir a un contratista corrupto, para enterrar a mi padre. La emoción era un lujo, la ira, un despilfarro. Tenía 1 hora, 60 minutos para cambiar el guión de esta obra de teatro grotesca. Me separé de la pared. Mi reflejo en un espejo antiguo del pasillo me mostró a una mujer pálida, con un vestido rojo de 3.000 euros y los ojos de una extraña. Ya no era Marisa, la novia, era Marisa, la arquitecta, y había que demoler un edificio defectuoso antes de que colapsara sobre mí. Giré sobre mis tacones y regresé a la cocina. Antonio estaba discutiendo con un proveedor. Le tomé del brazo con más fuerza de la que pretendía. Toño, ahora, necesito 2 cosas. Su mirada pasó de la irritación a la preocupación al ver mi expresión. Dime, primero, que en la próxima hora ningún teléfono salga o entre del restaurante. Corta la línea. Bloquea la señal. Lo que sea. Segundo, pon la cámara de seguridad del pasillo de los reservados en mi móvil, en directo, y dame acceso al sistema de sonido. Parpadeó. Marisa, ¿qué diablos pasa? ¿Es Pablo? ¿Ha hecho algo? La historia de Cenicienta, dije, y mi voz sonaba extraña, metálica, va a tener un giro inesperado, y resulta que el príncipe es un sapo venenoso. ¿Puedo contar contigo? No hubo vacilación. Asintió, su rostro de hombre bonachón endureciéndose. Por supuesto, lo que necesites. Bien, cuando lleguen los invitados, recoge todos los móviles, di que hay un problema con la red, que es por seguridad, y prepara el proyector. Para el postre, no pongas las fotos nuestras. Pon, en directo, el feed de la cámara del pasillo. Sus ojos se abrieron como platos, pero asintió de nuevo. No hizo más preguntas. Era amigo, y en ese momento, era el aliado más importante del mundo. Me encerré en el office, un cuartito pequeño lleno de facturas y reservas. Mi mano temblaba ligeramente al sacar el teléfono. No podía temblar. Marcé el número. Marisa, la voz de Diego, mi abogado y amigo desde la universidad. Sonó sorprendida. ¿No es tu cena de compromiso? Deberías estar poniéndote nerviosa por el brindis. No llamándome. Diego, escucha y no hagas preguntas. Necesito 3 cosas, y las necesito en menos de 1 hora. Su tono cambió al instante, volviéndose profesional, agudo. Dime, primero, la nulidad inmediata del acuerdo prenupcial que firmé con Pablo. Argumento, ocultación de patrimonio y dolo. Él tiene deudas de juego que no declaró, muchas. Busca en el casino de Aranjuez, en el Gran Madrid. Tiene una amante, Carmen Rojas, con la que tiene una cuenta conjunta. Eso también es patrimonio no declarado. Del otro lado de la línea se oyó un carraspeo. Un bolígrafo escribiendo rápido. Vale, continúa. Segundo, una orden de alejamiento temporal, acoso, amenazas, lo que puedas conseguir en tiempo récord. Y tercero, respiré hondo. Lo más importante, todo lo que tengas, o puedas conseguir, sobre Pablo Márquez, cuentas bancarias, propiedades, deudas, historial de negocios turbios, y toda la información sobre Carmen Rojas, fotos, mensajes, lo que sea, envíamelo todo a mi teléfono. Ahora. Hubo un silencio. Marisa, ¿qué ha pasado? Su voz era suave, preocupada. Lo que siempre pasa, Diego, lo que los hombres como él siempre hacen. Subestimarme, pensar que por llevar vestidos bonitos y sonreír en las galas, soy tonta, que por querer creer en el amor, soy débil. ¿Dónde estás? Voy para allá. No, necesitas hacer lo que te he pedido, es mi batalla. Yo la voy a ganar. Solo necesito las armas. Otro silencio. Luego, un suspiro resignado. En 1 hora tendrás todo. Cuida de ti, Marisa. Siempre lo he hecho. Colgué. Las piezas empezaban a moverse. Antonio entró con una tableta. Aquí tienes. La cámara en directo. Se ve y se oye perfectamente. Están brindando. Miré la pantalla. Pablo levantaba una copa de champán hacia Carmen. Ella sonreía, con esos labios demasiado grandes, demasiado rojos. Él le acariciaba la mejilla. Me daba náuseas. ¿Los otros invitados? Pregunté, sin apartar los ojos de la pantalla. Empezarán a llegar en 15 minutos. He puesto a Luis en la puerta para que recoja los móviles. Les diremos que hay un fallo de seguridad, un posible ataque de hackers a la red, algo creíble. Los ricos le temen más a los hackers que a un incendio. Casi sonreí. Perfecto. Una cosa más, Toño. En la copa de Pablo, ¿puedes ponerle algo? Antonio palideció. Marisa, no voy a envenenar a tu prometido, aunque sea un hijo de puta. No veneno. Algo que lo calme, que lo ralentice.
valeriana, un tranquilizante suave, algo que no se note, pero que le nuble un poco los reflejos. No quiero que reaccione rápido cuando empiece el espectáculo, refunfuñó, pero asintió. Tengo unas gotas para la ansiedad, inodoras, incoloras, en el cava, con el azúcar. No notará el sabor. Hazlo. Salí del office. En el espejo del baño de señoras, me arreglé el pelo, me puse carmín rojo, del mismo tono que mi vestido, me miré a los ojos. Ya no había miedo, solo una determinación feroz, fría como el acero toledano. Iba a dar la actuación de mi vida, y él iba a hacer el hazmerreír de Madrid. Los primeros invitados empezaron a llegar, los padres de Pablo, orgullosos, con aires de nueva riqueza que intentaban ocultar tras ropa demasiado cara, amigos suyos, de sonrisas falsas, mis invitados, mi madrina Sofía, unos pocos amigos de verdad, algunos socios de la empresa, Marisa, querida, la voz melosa de la madre de Pablo, Lourdes, me envolvió en un abrazo que olía a Chanel número 5 y a ambición. ¡Qué nervios! Hijita, pronto serás parte de la familia. No, Lourdes, pronto tu hijo será parte de los archivos del juzgado. Estoy emocionada, dije, con una sonrisa de dientes perfecta. Sofía, mi madrina, se me acercó, sus ojos, sabios y afilados, me escudriñaron. Nada se le escapaba a esa mujer. Querida, tu sonrisa no llega a los ojos. Parece la de esos maniquíes del escaparate de Loewe, hermosa, pero vacía. ¿Qué pasa? La abracé, apretando fuerte. Era el único abrazo real de la noche. Nervios. Madrina, después de la cena, prepárate, habrá sorpresas. Ella me sostuvo a distancia de los brazos, mirándome. Luego, un brillo de comprensión apareció en sus ojos. Asintió, casi imperceptiblemente. Siempre me gustaron las sorpresas, susurró. Sobre todo las desagradables para la gente desagradable. Sonó mi teléfono. Un mensaje de Diego, un archivo PDF enorme. Lo abrí. La primera página era un extracto bancario. Una cuenta en Suiza a nombre de Pablo Márquez y Carmen Rojas. Depósitos recientes. El segundo, un informe de deudas del casino. 300.000 euros. El tercero, un informe médico. Lo abrí. Y entonces, la rabia. Esa rabia que había mantenido a raya. Amenazó con desbordarse. Diagnóstico, azoospermia obstructiva, infertilidad permanente. Recordé las noches, susurrando en la oscuridad. Quiero 3 hijos contigo, Marisa, 2 niños y una niña. Vamos a llenar la casa de ruido y de amor. Las lágrimas que fingió cuando, tras meses intentándolo, yo sugerí hacernos pruebas. Debe de ser estrés, cariño, con lo de la empresa. Y yo, idiota, consolándole a él. Apreté el teléfono hasta que me dolió la mano, luego, respiré, lo guardé, no era el momento, todavía no. La puerta del reservado azul se abrió, y allí estaba él, Pablo, mi prometido, con su traje a medida de lino claro, su sonrisa de anuncio de colonia, su pelo oscuro perfectamente despeinado, el hombre que iba a robarme la vida. Sus ojos me encontraron, y en ellos, por un instante, creí ver un destello de culpa, nerviosismo, no. Era impaciencia, impaciencia por empezar el banquete, por empezar a cobrar. Cruzó el vestíbulo y me tomó de las manos. Sus palmas estaban secas, frías. Cariño, ¿qué haces aquí tan pronto? Iba a ir a buscarte. Su voz, esa voz que tantas veces me había susurrado promesas, ahora sonaba falsa, chillona, como un instrumento desafinado. Quería darte una sorpresa, dije, y mi voz sonaba dulce, normal, la voz de Marisa. La novia enamorada, pero veo que ya tenías compañía, una colega de la galería. Un microsegundo de pánico en sus ojos. Luego, la sonrisa fácil, la mentira fluida. Ah, Carmen, sí, pasaba por aquí, hablando de una exposición. Ya se ha ido, cosas de trabajo, ya sabes. Me besó en la mejilla, su aliento olía a menta y a cava. Estás radiante, esta noche, es nuestra noche. Sí, pensé, mientras le sonreía y dejaba que me llevara del brazo hacia el gran reservado donde la mesa, adornada con rosas blancas, esperaba. Es nuestra noche, Pablo, pero no como tú la planeaste. Esta noche no hay boda, hay una ejecución, y tú vas a poner la cabeza en el tajo. Y mientras caminaba a su lado, sintiendo su mano en mi cintura como la garra de un buitre, supe una cosa con total certeza. La fruta madura estaba a punto de pudrirle en la mano. La sala era un zumbido de voces falsas. Los invitados se acomodaban alrededor de la mesa larga,
Una obra de arte de madera de olivo y cristal que reflejaba las caras sonrientes como un espejo deformante. Yo tomé mi asiento a la derecha de Pablo. Su mano buscó la mía bajo la mesa. La retiré suavemente, como para coger la copa de agua. Nervios. Cariño, murmuré, cuando vi su ceño fruncirse. Claro, dijo él, recuperando su sonrisa de galán. Todos los tenemos. Antonio pasó junto a mi silla. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Asintió casi imperceptiblemente. Todo estaba listo. Los móviles de los invitados estaban en una caja de seguridad en la oficina. La señal del restaurante, bloqueada, y en la copa de Pablo, flotando en el cava rosado, unas gotas de un tranquilizante suave empezaban su trabajo. La madre de Pablo, Lourdes, hablaba a mi izquierda. El vestido de novia lo compramos en Pronovias, de colección, aunque claro, Marisa, con tu dinero podrías ir a París. Prefiero apoyar el diseño español. Lourdes, respondí, con una dulzura que me sabía a vinagre. Además, lo importante no es el vestido, ¿verdad?, sino la intención. Pablo me apretó la rodilla bajo la mesa. Demasiado fuerte. Exacto, mamá. Marisa es así de sencilla. Por eso la quiero. Por eso la quiero. Las palabras resonaron en mis oídos como un mal chiste. Respiré hondo. El teléfono en mi bolso de mano vibraba silenciosamente. Diego. Los documentos estaban llegando. El primer plato apareció. Navajas al ajillo. El aroma a ajo y perejil llenó la sala. Pablo levantó su copa. Un brindis. Antes de empezar, todos callaron. Las copas se alzaron como un bosque de cristal expectante. A la mujer más maravillosa que he conocido, comenzó, mirándome con esos ojos que ahora sabía vacíos. Marisa, cuando te vi por primera vez en la subasta de la galería, supe que mi vida cambiaría para siempre. Eres luz donde yo tenía sombras. Eres hogar donde yo solo tenía 4 paredes. Me has dado un futuro, y pronto, una familia. Brindo por ti, por nosotros, por la vida que vamos a construir juntos. Los invitados murmuraron aprobación. Qué bonito, qué hombre más romántico. Lourdes enjugó una lágrima fingida, o quizás no. Quizás lloraba de alegría al pensar en el patrimonio que su hijo estaba a punto de embolsarse. Mi sonrisa estaba perfectamente ensayada. Incliné la cabeza, modesta, dentro. Cada palabra suya era un cuchillo girando en una herida abierta. Una familia. El informe médico en mi teléfono parecía arder a través del cuero del bolso. Gracias, Pablo, dije, cuando él terminó. Tus palabras conmueven. Brindo por la verdad, que siempre salga a la luz, antes o después. Algo en mi tono hizo que se tensara levemente, pero el tranquilizante, más el alcohol, ya empezaban a hacer efecto. Su reacción fue un segundo más lenta de lo normal. Brindó, bebió un trago largo. Yo solo mojé los labios. Sofía, sentada frente a mí, me miró por encima del borde de su copa. Sus ojos, inteligentes como los de un cuervo, brillaban con curiosidad. Sabía que algo pasaba, y estaba esperando. La cena avanzó. Consomé de bogavante, rape con pilpil. Pablo hablaba y reía, pero sus chistes eran torpes, sus respuestas, algo lentas. Sus amigos le lanzaban miradas extrañas. ¿Estás bien, tío?, preguntó Roberto, su mejor amigo. Pareces distante. Nada, nada, solo felicidad. Pablo agitó la mano, casi tirando su copa. Es mucho, ¿sabes? Encontrar al amor de tu vida, encontrar al amor de tu vida. Yo bajé la vista a mi plato, donde el rape nadaba en su salsa verde. El amor de tu vida, pensé. Tiene deudas de juego de 300.000 euros y una amante a la que prometió un bolso de 5.000. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Diego. Todo listo. Informe médico verificado. Fotos de ellos juntos en Ibiza el mes pasado. Transferencias a la cuenta de Suiza. La orden de alejamiento está en trámite express. Llego en 10. Levanté la vista. Antonio estaba junto a la puerta, observándome. Levanté 2 dedos. Discretamente. Segunda fase. Fue entonces cuando las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. No era un camarero. Era ella, Carmen, vestida de rojo. Un rojo escarlata y ceñido que gritaba provocación. Tacones de aguja que resonaron en el suelo de mármol como disparos. Todos los rostros se volvieron hacia ella. Hubo un murmullo de confusión. Pablo se puso pálido, blanquísimo. La copa de vino se le escapó de los dedos, estrellándose contra el plato con un sonido estridente. Pablo, cariño. La voz de Carmen era dulce, empalagosa, proyectada para toda la sala. Felicidades. Cuando me dijiste que te comprometías, no me lo podía creer, y menos con ella. Señaló hacia mí con un movimiento de cabeza.
Todos los ojos saltaron de ella a mí. Sentí, más que vi, como Sofía se inclinaba hacia adelante, expectante. ¿Quién es esta persona?, preguntó Lourdes, con el tono de quien ha encontrado una cucaracha en la ensalada. Carmen se acercó, balanceando las caderas. Se detuvo detrás de la silla de Pablo, posando sus manos de uñas rojas en sus hombros. Él se estremeció, como si le hubiera echado ácido. Soy Carmen, señora, una vieja amiga de Pablo, de la universidad, y luego, de la galería, y luego, bueno, de muchas cosas. Su sonrisa era un cuchillo. No sabía que le gustaban las mujeres maduras con patrimonio, pero bueno, a cada cual lo suyo. El silencio fue absoluto. Podías oír caer una miga de pan. Pablo intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. El tranquilizante. Maldita sea, Antonio, le diste la dosis justa. Carmen, esto no es el lugar, logró farfullar. Ah, no, pues me pareció la ocasión perfecta para conocer a la afortunada. Sus ojos, verdes como los de Pablo, pero más fríos, se clavaron en mí. Marisa, ¿verdad? He oído mucho de ti, que eres una gran empresaria. Me levanté, lentamente, dejé la servilleta al lado del plato. Todos los ojos estaban sobre mí. Sentí la adrenalina corriendo por mis venas, fría y clara. Esta era mi escena. Carmen Rojas, dije, y mi voz sonó clara, serena, proyectándose en el silencio. Qué oportuno que haya venido. De hecho, justo esta tarde le estaba preguntando a Pablo por usted, sobre vuestra colaboración en la galería. Pablo abrió la boca, pero no salió nada. Carmen parpadeó, sorprendida por mi calma. Sí, somos colegas muy cercanos. Ya lo veo, asentí, como si estuviera examinando una factura interesante, tan cercanos que la semana pasada, cuando Pablo me dijo que trabajaba hasta tarde en la galería, usted publicó en Instagram una cena en el Botín, con él. Curiosa coincidencia. Carmen palideció un poco. Pablo intentó hablar. Era una reunión de trabajo, con un cliente. ¿A las 11 de la noche? Pregunté, inclinando la cabeza. ¡Qué dedicación! Y aún más curioso, la cuenta conjunta en el Banco Santander, a nombre de Pablo Márquez y Carmen Rojas. ¿También es para trabajo? El murmullo en la mesa estalló. Lourdes se llevó una mano al pecho. Roberto, el amigo de Pablo, dejó el tenedor caer al plato con estruendo. ¿Qué está diciendo, Marisa? La voz de Sofía era un cuchillo afilado, cortando el aire. Estoy diciendo, madrina, que mi prometido y esta señorita tienen una relación más profunda que la profesional, y una cuenta bancaria compartida que lo demuestra. ¿Cuánto había en la última transferencia? Carmen, ¿10.000 euros? ¿O fueron 15? Carmen retrocedió un paso. Ya no sonreía. Tú no puedes saber eso. Oh, puedo. Hice más cosas. Sé que esa cuenta se usa para pagar deudas. Deudas de juego, para ser exactos, en el casino de Aranjuez. ¿O preferimos hablar del Gran Madrid? Pablo se puso de pie de un salto, tambaleándose. Sus ojos, vidriosos, me miraban con una mezcla de terror y odio. Estás mintiendo, estás loca de celos, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Carmen es una obsesa, me persigue, le di trabajo por lástima y ahora, y el informe médico. Pablo, corté su voz, que se quebraba, el que ocultaste, el que dice que tienes azoospermia obstructiva, que eres estéril, permanentemente. El silencio, esta vez, fue de otro calibre, fue un silencio pesado, denso, lleno de implicaciones. Lourdes dejó escapar un gemido. El padre de Pablo, un hombre callado y gris, se puso lívido. Tú me dijiste que querías una familia, susurré, y por primera vez dejé que el dolor asomara a mi voz. No era fingido, era real, afilado como cristal roto. ¿Que soñabas con 3 hijos? ¿Era parte del guión, Pablo? ¿O simplemente te pareció un detalle conmovedor para engañar mejor a la fruta madura? La palabra cayó en la mesa como una bomba. Fruta madura, la frase que había escuchado a través de la puerta, la frase que lo condenaba. Pablo pareció desinflarse. Su mirada saltó de mí a Carmen, a sus padres, a los invitados que lo miraban con horror y asco. Intentó encontrar una mentira, una salida, pero su cerebro, empañado por las gotas de Antonio, no respondía con la velocidad suficiente. No entiendo. Yo te ayudo a entender, dije, y saqué mi teléfono. Con unos toques, conecté la pantalla al proyector que Antonio había preparado silenciosamente. La pared blanca detrás de la cabecera de la mesa se iluminó. No eran fotos de nuestra boda, como se esperaba. Era el feed en directo de la cámara de seguridad del pasillo. Vacío, por ahora.
pero todos lo reconocieron. Era el pasillo que llevaba a esta sala. ¿Qué es esto?, tartamudeó Roberto. Es la verdad, dije, mirando a Pablo a los ojos. O más bien, será la verdad en unos segundos, porque hace una hora, mientras comprobaba los detalles de nuestra cena de compromiso, pasé por ese pasillo, y escuché una conversación fascinante. Tú hablabas con Carmen, en el reservado de al lado, sobre mi dinero, sobre nuestro acuerdo prenupcial, sobre cómo, una vez casados, ibas a desviar fondos de mi empresa a cuentas en Suiza, sobre cómo, en un año, ibas a pedir el divorcio por diferencias irreconciliables, sobre cómo, gracias al acuerdo que firmé como una tonta enamorada, te llevarías la mitad de todo. Hice una pausa, dejando que cada palabra se asentara, y entonces, Carmen te preguntó, ¿y ella, qué hará? Y tú dijiste, Marisa es una romántica, cree en el amor verdadero, llorará, suplicará, pero al final, los tribunales fallarán a mi favor. He investigado, su padre ya no está, no tiene hermanos, es una fruta madura, lista para caer. En la pantalla, como respondiendo a mis palabras, apareció la grabación. Antonio había sido rápido, no era el directo, era la grabación de hace una hora. Allí estaban Pablo y Carmen, sentados juntos, sus voces claras y nítidas saliendo de los altavoces de la sala. Dentro de un año, divorcio, diferencias irreconciliables. Ella es una fruta madura, lista para caer. La voz de Pablo, cínica, segura, llenaba la habitación. Su risa, al final de la frase, resonó como un latigazo. El caos estalló. Lourdes se levantó, con la cara desencajada. Mi hijo no dijo eso, es un montaje. El padre de Pablo, sin embargo, se hundió en su silla, mirando a su hijo con una decepción infinita. Dios mío, Pablo, ¿cómo has podido? Los amigos de Pablo murmuraban, apartándose de él como si tuviera la peste. Mis invitados, mis amigos, miraban la pantalla con la boca abierta. Sofía tenía una sonrisa pequeña, dura, en los labios. Asintió para sí misma. Pablo parecía haberse convertido en una estatua de sal. Miraba la pantalla, luego a mí, luego a Carmen. Su boca se abría y cerraba, pero no salía sonido. La droga, la vergüenza, el pánico, lo tenían paralizado. Carmen fue la primera en reaccionar. Con un grito, se lanzó hacia Pablo, golpeándole el pecho con sus puños. Animal, me usaste, todo era mentira. Dijiste que te divorciarías de ella, que estaríamos juntos. Cállate, estúpida, rugió Pablo, encontrando por fin la voz. La empujó, haciéndola tambalear. Tú estabas de acuerdo, tú querías tu parte, me prometiste el piso en La Moraleja, y el bolso de Birkin, pues no te va a tocar nada, zorra. Se abalanzaron el uno contra el otro, una pelea grotesca de uñas, gritos y traiciones que salían a la luz. Fue Roberto quien, con cara de asco, los separó. Basta ya, esto es vergonzoso. Yo solo los observaba, de pie al frente de la mesa, con mi vestido rojo, sintiéndome como una directora de orquesta viendo cómo su sinfonía de desastre alcanzaba el clímax perfecto. Saqué del bolso un sobre Manila. Hay más, dije, y mi voz cortó el barullo como un cuchillo. Pablo Márquez, además de estafador emocional, es un ludópata. Aquí están los estados de cuenta de sus deudas en 3 casinos. Saqué unas hojas, las levanté, 300.000 euros. Dinero que, sin duda, planeaba sacar de mi empresa. También ocultó su esterilidad. Aquí está el informe médico, fechado hace 2 años. Otra hoja. Y aquí, fotos de sus escapadas a Ibiza con la señorita Rojas el mes pasado, cuando yo creía que estaba en una feria de arte en Colonia. Las fotos, ampliadas en la pantalla, mostraban a Pablo y a Carmen besándose en una playa, riendo en un restaurante. Eran inconfundibles, eran condenatorias. Pablo ya no gritaba, jadeaba, apoyado en la mesa, mirándome con un odio tan puro que casi podía tocarlo. ¿Cómo? Logró balbucear. ¿Cómo lo supe? Terminé la pregunta por él, porque llegué una hora antes, Pablo, porque quería sorprenderte, y vaya si lo conseguí. La sorpresa fui yo, para ti. Entonces, me volví hacia los invitados. Sus caras eran un cuadro de horror, morbo y fascinación. Queridos amigos, familia, esta noche iba a ser mi noche de compromiso. Iba a brindar por el amor, por el futuro, pero resulta que mi prometido ya tenía otro compromiso. Uno con mi cuenta bancaria, uno con mi herencia, uno con la estupidez de una mujer que, por una vez, quiso creer en los cuentos de hadas. Hice una pausa,
dejando que el silencio se hiciera pesado. Pero los cuentos tienen moraleja, y la mía es esta: nunca subestimes a una mujer que sabe leer un balance, y nunca, nunca, llames fruta madura a alguien que tiene las llaves de la despensa. Las puertas de la sala se abrieron de nuevo. Esta vez no era Carmen, era Diego, mi abogado, mi amigo. Entraba con paso firme, con su traje impecable y una carpeta bajo el brazo. A su lado, 2 agentes de policía, con sus uniformes y sus caras serias. El silencio se volvió absoluto, roto solo por el hipo ahogado de Lourdes. Diego se dirigió directamente a Pablo. Pablo Márquez, soy Diego Lorca, abogado de la señorita Marisa Velázquez. Tengo aquí una orden de alejamiento inmediato por acoso y coacciones, y la notificación de la demanda por fraude matrimonial, anulación del acuerdo prenupcial por dolo, y reclamación de daños y perjuicios. Dejó los papeles sobre la mesa, frente a la copa volcada de Pablo. Tiene derecho a guardar silencio, a un abogado, y a no declarar contra sí mismo. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Pablo miró los papeles, luego a Diego, luego a mí. Su cara se descompuso. Ya no había rabia, solo terror, el terror de un niño pillado haciendo trampas. Marisa, por favor. Su voz era un hilo, un quejido. Fue un error. Ella me manipuló, te lo explicaré. No, dije, y esa sola palabra, dicha en voz baja, resonó más que todos sus gritos. No hay explicación, no hay perdón, solo hay consecuencias. Uno de los agentes se acercó. Señor Márquez, debe acompañarnos. Pablo se resistió, débilmente. Sus ojos, suplicantes, recorrieron la mesa, buscando un aliado, una mirada de apoyo. No encontró ninguna. Sus amigos apartaron la mirada. Su madre lloraba en silencio. Su padre tenía la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando Carmen, recuperando algo de su arrogancia, señaló a Pablo con un dedo tembloroso. Él me obligó. Todo fue idea suya. Yo solo quería que me quisiera. Amenazó con difundir mis fotos si no le ayudaba. Pablo giró hacia ella, con un último destello de furia. Mientes. Tú eras la ambiciosa, la que quería el bolso, el piso, la vida que ella tiene. Señalándome a mí, los agentes lo tomaron cada uno por un brazo. Venga, señor, sin alborotos. Mientras se lo llevaban, Pablo forcejeó, gritando por encima del hombro. Esto no se va a quedar así, maldita. Tengo amigos. Mi padre, tu padre. Corté, y por primera vez alzaba la voz, dejando que todo mi desprecio saliera a flote. Ya no puede ayudarte, porque antes de venir aquí, envié a Hacienda toda la documentación sobre sus desvíos de fondos en el banco. Tu padre tiene sus propios problemas ahora. Adiós, Pablo. La última imagen que tuve de mi prometido fue la de un hombre descompuesto, con el traje arrugado, la cara pálida de miedo, siendo escoltado fuera de la sala donde iba a celebrar su triunfo. Carmen, sollozando de forma teatral, fue conducida también por otro agente, para declarar. Las puertas se cerraron. El silencio que dejaron era denso, incómodo, electrizante. Todos me miraban a mí, la mujer de rojo, de pie frente a los restos de su cena de compromiso, rodeada de las ruinas humeantes de su vida tal como la conocía. Fue Sofía quien rompió el silencio. Se levantó, con su elegancia de siempre, y aplaudió, un aplauso lento, firme, que resonó en la sala vacía. Uno a uno, mis amigos, mis verdaderos amigos, se unieron. Luego, algunos de los socios de la empresa, incluso algunos de los invitados de Pablo, avergonzados, batieron palmas tímidamente. Yo no sonreí, solo asentí. Agotada de repente, la adrenalina se retiraba, dejando un vacío enorme y frío. Diego se acercó, poniendo una mano en mi hombro. ¿Estás bien? No, respondí, con honestidad, pero lo estaré. Antonio apareció a mi lado, con una copa de agua. Toma, te la has ganado. La bebí de un trago. Luego, miré a los restantes invitados, a Lourdes, que me miraba con odio, a su marido, que parecía haber envejecido 20 años en 10 minutos. La cena ha terminado, dije, y mi voz ya no era la de una novia, ni la de una víctima, era la voz de la dueña de la constructora Velázquez, clara, fría, decidida. Pueden irse. La gente empezó a salir, murmurando, lanzándome miradas de incredulidad, de lástima, de admiración. Sofía se quedó, abrazándome fuerte. Lo siento, cariña, lo siento mucho. Yo no, susurré, y era verdad. Lo siento por la mujer que fui hace 2 horas. Esa ya ha muerto. Cuando la sala quedó vacía, solo Diego, Antonio y yo entre los restos de la cena y las rosas mustias,
Me dejé caer en una silla, las manos me temblaban, el vestido rojo, de repente, me pareció ridículo, un disfraz de una obra que ya había terminado. ¿Y ahora?, preguntó Diego, sentándose a mi lado. Ahora, dije, mirando la puerta por la que se habían llevado a Pablo, ahora empieza lo difícil, limpiar este desastre, pero al menos, saqué el anillo de compromiso de mi dedo, el diamante brillaba, frío y falso, al menos sé contra qué estoy luchando, lo arrojé al centro de la mesa, donde aterrizó con un ruido seco y hueco, el sonido de un sueño que se rompía, o quizás, el sonido de uno que, por fin, empezaba. El silencio después de la tormenta es peor que la tormenta misma. Las puertas se cerraron tras la espalda de Pablo, escoltado por los policías, y la sala del jardín de Lúculo se convirtió en una urna de cristal donde flotaban los restos de mi vida anterior. Los pocos invitados que quedaban, mis amigos, algunos socios, Sofía, me miraban como si hubiera crecido una segunda cabeza, o como si acabara de realizar un milagro desagradable. Fue Roberto, el mejor amigo de Pablo, quien rompió el hielo. Se levantó, pálido, con la corbata torcida. Marisa, lo siento, no tenía ni idea. Juro que, no, corté, secándome las manos con la servilleta como si pudiera limpiarme la sensación de su tacto. No lo sabías, porque él es buen mentiroso, y yo, buena actriz. Sofía se acercó, poniéndome una mano en el hombro. Su tacto era firme, real, un ancla en medio del caos. ¿Qué necesitas, cariño? ¿Un taxi? ¿Ir a mi casa? Necesito un whisky, triple, sin hielo. Antonio, que había estado observando desde la puerta como un general satisfecho después de una batalla, asintió y desapareció hacia la barra. Diego se acercó, con su carpeta de abogado todavía bajo el brazo. La orden de alejamiento es temporal, pero es un buen comienzo. Mañana por la mañana presentaremos la demanda completa. Fraude matrimonial, apropiación indebida en grado de tentativa, daños morales. ¿Cuánto?, pregunté, mirándolo a los ojos. Mi voz sonaba extraña, metálica, como si no fuera mía. Diego parpadeó. ¿Perdón? ¿Cuánto puedo sacarle? En dinero, en bienes, en cada céntimo que valga su miserable existencia. Hubo un murmullo entre los que quedaban. Sofía apretó mi hombro. Marisa, quizás deberías. No, dije, sin apartar la vista de Diego. Él puso precio a mi vida, a mi amor, a mi futuro. 10 millones, más la empresa. Pues bien, ahora yo pongo precio a su destrucción. ¿Cuánto? Diego, mi abogado, mi amigo desde la Facultad de Derecho, el que me ayudó a liquidar el testamento de mi padre, el que siempre estaba allí, suspiró y abrió su carpeta. Tiene la galería, está a su nombre, pero hipotecada hasta las cejas. Tiene un piso en Chamberí, también hipotecado. El coche, un Audi, leasing. Las deudas de juego ascienden a 310.000 euros. En efectivo, quizás 50.000 entre todas las cuentas. Si sumamos todo y restamos deudas, ¿100.000? ¿200? Pregunté, y noté que mis labios se curvaban en algo que no era una sonrisa. Mi valor, según él, unos míseros cientos de miles. Marisa, la voz de Diego era suave. No es sobre el dinero. Claro que lo es, dije, y por primera vez sentí que las lágrimas amenazaban con aflorar. Las contuve, no aquí, no delante de ellos, porque para él, todo era sobre el dinero. Así que ahora, será sobre el dinero. Quiero que se quede sin nada, menos que nada, que deba hasta el aire que respira. ¿Puedes hacerlo? Diego me sostuvo la mirada. En sus ojos café, vi algo que no había visto antes. Respeto. Y algo más, algo que me asustó un poco. Sí, dijo, simplemente, puedo hacerlo. Antonio regresó con el whisky. Lo tomé, bebí un trago largo. El líquido ardió en mi garganta, anclándome a la realidad. Bien, dije, poniendo el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Mañana a las 8 en tu despacho. Ahora, si me disculpan, me levanté. Las piernas me temblaban ligeramente, pero mantuve la cabeza alta. Caminé entre las mesas, pasando junto a los restos de la cena que nunca se llegó a comer. El rape con pilpil estaba frío, la grasa solidificándose en la superficie como una metáfora demasiado obvia. Marisa, la voz de Lourdes, la madre de Pablo, me detuvo en seco. Se había levantado, apoyándose en la mesa. Su rostro, antes tan lleno de afectación y pretensiones, estaba demacrado, viejo. Mi hijo es un idiota, un canalla, pero ¿era necesario hacer esto así, delante de todos? Podrías haberlo hablado en privado. Me giré lentamente. Todos los ojos estaban sobre nosotras. Señora Márquez, dije, y mi voz sonó tan fría que hasta yo me estremecí.
Su hijo planeó robarme, no solo mi dinero, mi dignidad, mi posibilidad de tener una familia. Me llamó fruta madura, lista para caer. Y usted lo sabía, ¿verdad? Ella palideció, sus labios temblaron. Yo, no sabía. No, corté. No quiso saber, porque el piso en la moraleja que tanto le gustaba enseñar. Las joyas, los viajes, todo se pagaba con el dinero de mi padre, con el sudor de mi familia, y usted miraba para otro lado, feliz de que su hijo hubiera pescado a una tonta con patrimonio. Eso no es verdad, gritó, pero sin convicción. Es toda la verdad, dije, y me dirigí a los pocos invitados que quedaban, a esos testigos incómodos de mi humillación y mi venganza. Esta noche, todos ustedes han visto cómo se desarrolla una estafa, cómo un hombre construye una mentira durante un año, cómo se finge enamorado, cómo se inventa un futuro, todo por dinero. Pues bien, ahora ven el desenlace. La fruta madura tenía espinas, y el que quiso cogerla, sangra. Salí de la sala sin mirar atrás. Oí a Sofía decir algo, a Diego seguirme, pero no me detuve. Necesitaba aire, aire que no oliera a mentiras y a marisco frío. El vestíbulo del restaurante estaba vacío. El recepcionista me miró con curiosidad mal disimulada. Las noticias ya habrían volado, incluso sin móviles. Madrid es un pueblo grande, y los criados escuchan en las puertas. ¿Quiere que le llame un taxi, señorita Velázquez?, preguntó, con una compasión que detesté. No, caminaré. Salí a la calle Serrano. La noche de Madrid era tibia, perfumada con el olor a asfalto caliente y jazmines de algún balcón. Mi vestido rojo, tan elegante, tan caro, me pareció de repente un disfraz ridículo, como una payasa que hubiera olvidado quitarse el maquillaje. Caminé sin rumbo. Las luces de los escaparates de lujo se reflejaban en los charcos de una lluvia reciente. Vi mi reflejo en el cristal de una joyería. Una mujer alta, pálida, con los ojos demasiado brillantes, vestida como para una gala y con la vida hecha pedazos. Sonó mi teléfono. Era Diego. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Caminando. No lo sé. Por Serrano. Quédate donde estás. Voy. No hace falta. Marisa, por una vez en tu vida, deja que alguien te cuide. Colgó. Me apoyé contra la vitrina fría. Las joyas detrás del cristal, diamantes, esmeraldas, rubíes, brillaban con una luz fría, indiferente, como mi anillo de compromiso, como las promesas de Pablo. Diego llegó 10 minutos después, en su BMW antiguo, bajó la ventanilla. Sube, no quiero ir a casa. No vamos a tu casa. Aún no. Subí, el coche olía a cuero y a café. A Diego, un olor familiar, seguro. Me puso una manta sobre las piernas, aunque no hacía frío. ¿A dónde vamos?, pregunté, dejando que la fatiga me venciera por fin. A un sitio donde nadie nos conozca. Condujo en silencio hasta Chamberí, hasta un bar pequeño, de esos que solo conocen los locales. Taburetes de madera, máquina de café antigua, y un televisor mudo con un partido de fútbol. Nos sentamos en una esquina. Diego pidió 2 orujos. Bébelo, te sentará bien. Bebí. El licor, áspero y caliente, me devolvió algo a la tierra. He sido una idiota, dije, mirando mi vaso. Una idiota de manual. No, dijo Diego, con firmeza. Has sido una persona que confió en alguien, que quiso creer en el amor. Eso no te hace idiota, te hace humana, humana y estúpida, humana y valiente, corrigió. Lo que hiciste allí, Marisa, fue brutal, fue despiadado, fue perfecto. Levanté la vista, en sus ojos. No vi lástima, vi admiración, y algo más, algo que había estado allí, latente, durante años, algo que yo nunca había querido ver. Perfecto, he destrozado mi vida en público. Mañana esto estará en todos los periódicos. La empresaria burlada, el escándalo de la cena de compromiso. No, dijo Diego, sacando su tablet. Mañana esto estará en los periódicos como la mujer que atrapó a un estafador. Mira, pasó la tablet por encima de la mesa. Era Twitter. El hashtag #fruta madura ya estaba tendiendo. Alguien, probablemente algún invitado con un móvil escondido, había grabado parte de mi discurso. Mi cara, pálida y determinada, diciendo, nunca subestimes a una mujer que sabe leer un balance. Los comentarios se sucedían. Brava, así se hace, qué hija de puta más grande el novio. Ojalá todas tuviéramos los ovarios de esta mujer. Marisa Velázquez, nueva heroína feminista. ¿Ves?, dijo Diego, con una sonrisa pequeña. No eres la burlada, eres la que ganó. No siento que haya ganado nada, susurré. Y por fin, las lágrimas asomaron, calientes, impertinentes.
Siento que he perdido un año de mi vida, ilusiones, la posibilidad de tener una familia, aunque fuera falsa, Diego, aunque fuera una mentira, duele. Él se inclinó sobre la mesa, tomándome las manos. Sus manos eran grandes, cálidas, diferentes a las de Pablo. Lo sé, duele, y dolerá un tiempo, pero escúchame, Marisa, lo que has hecho hoy, no muchas personas lo habrían hecho, la mayoría habría llorado, se habría escondido, habría firmado un acuerdo de confidencialidad y se habría ido a un spa a lamer sus heridas. Tú le has plantado cara, le has dicho, no, en voz alta, delante de todo su mundo. Eso es poderoso. Me siento vacía. Es normal, después de una batalla, siempre hay silencio. Bebimos nuestros orujos. El bar se iba vaciando. El dueño, un hombre mayor con bigote, nos lanzaba miradas curiosas pero discretas. ¿Y ahora qué?, pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, aparte de arruinarle la vida a Pablo. ¿Qué hago con la mía? Diego se recostó en su silla, estudiándome. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. La empresa va bien, los proyectos siguen, pero todo esto, hice un gesto vago, ha cambiado algo, ya no soy la misma. No, asintió, no lo eres, y eso puede ser bueno. Miré a mi alrededor, el bar pobre, honesto, tan lejos del jardín de Lúculo, de los vestidos de Valentino, de las sonrisas falsas, tan lejos de la vida que creía querer. Quiero hacer algo, dije, y la idea, embrionaria aún, empezaba a tomar forma en mi mente. Algo que importe, no solo construir edificios bonitos para gente rica, algo que ayude a otras, a mujeres que sean fruta madura, según ellos. Diego sonrió, una sonrisa verdadera, que le llegaba a los ojos. Eso suena a proyecto, suena a venganza, dije, pero sonreí también, por primera vez en horas, pero una venganza productiva. ¿Sabes cuántas mujeres firman acuerdos prenupciales sin leerlos? ¿Cuántas creen en el cuento de hadas? ¿Cuántas tienen miedo de parecer desconfiadas, de espantar al príncipe azul? Muchas, pues quiero darles herramientas, asesoramiento legal gratuito, un fondo para mujeres que quieran divorciarse pero no puedan pagar un abogado, talleres, algo, lo llamaré, Proyecto Fruta Madura, pero al revés, no para caer, para ser el árbol, con raíces tan profundas que nadie te pueda arrancar. Diego me miró, y en sus ojos vi algo que me hizo sonrojar. Era, orgullo, admiración, algo más. Eres increíble, dijo, suavemente. ¿Lo sabías? Hoy no me siento muy increíble, me siento, usada, y cansada, muy cansada. Te llevo a casa, no a la mía, a la de Sofía. No puedo estar donde él ha estado, donde hemos estado, asintió, pagó la cuenta. Salimos a la calle, la noche era más fresca ahora. Me subí al coche, y mientras Diego arrancaba, miré por la ventanilla. Madrid pasaba, indiferente, la vida seguía, y yo, en medio de este desastre, también. Sonó mi teléfono. Era Sofía. ¿Estás viva, cariño? Más o menos. Estoy con Diego. Voy a tu casa, si no te importa. Claro que no. Tengo el guest room preparado, y chocolate caliente, del bueno, no esa porquería instantánea. Gracias, madrina. Una cosa, Marisa, he tenido 3 llamadas de periódicos, El País, El Mundo, y algo llamado 10 minutos. Quieren declaraciones. ¿Qué les has dicho? Que mañana a las 10 en punto habrá una rueda de prensa en tu oficina. Das tu versión antes de que ellos inventen la suya. Colgué. Miré a Diego. Sofía ha convocado una rueda de prensa. Buena jugada. Toma el control de la narrativa. No tengo nada que decir. Claro que sí, dijo, tomando una curva suavemente. Tienes mucho que decir, y el mundo necesita oírlo. Llegamos a la casa de Sofía, un ático en el barrio de Salamanca, lleno de antigüedades y de luz incluso de noche. Mi madrina me esperaba en la puerta, con una bata de seda y 2 tazas de chocolate humeante. Entra, tesoro. Tú, Diego, gracias por traerla. Puedes irte, yo me encargo. Diego me miró, indeciso. ¿Estarás bien? Sí, dije, y por primera vez lo creí. Estaré bien. Él asintió. Por un momento, pensé que iba a abrazarme. En vez de eso, me apretó el brazo. Mañana a las 8, en mi despacho. Trae tu pasaporte. Y valor. Vas a necesitar mucho valor. Cuando se hubo ido, Sofía me llevó al salón. Las paredes estaban llenas de cuadros, fotos de viajes, recuerdos de una vida bien vivida. Siéntate, bebe. El chocolate era espeso, amargo, perfecto. Lo bebí a sorbos.
dejando que el calor se extendiera por mi cuerpo. Has estado magnífica, dijo Sofía, observándome con sus ojos sabios. Tu padre estaría orgulloso, mi padre estaría decepcionado, por dejarme engañar. Tu padre, dijo, con firmeza, fue engañado por su socio durante 20 años. Todos somos engañados. En algún momento, lo importante no es la caída, sino cómo te levantas. Y tú, hoy, te has levantado con estilo, con clase, y con una buena dosis de mala leche, que nunca viene mal. Sonreí. A pesar de todo, ¿crees que hice bien? ¿Es ponerlo así, delante de todos? ¿Habrías preferido llorar en privado, firmar un acuerdo de confidencialidad, dejarle ir con una palmadita en la espalda y la cartera llena? No, pues entonces hiciste bien. Le has dado su merecido, y de paso, le has ahorrado a otras mujeres el mismo destino, porque créeme, después de esto, a Pablo Márquez no se le acerca ni su sombra. Está acabado en este Madrid. No quiero que esté acabado, quiero que pague, pagará, de una forma u otra, pero tú, mi niña, tienes que pensar en ti. ¿Qué vas a hacer? Un proyecto, para ayudar a mujeres, para asesorarlas legalmente. Sofía asintió, pensativa. Buena idea, pero no solo legalmente, también emocionalmente, porque el daño no es solo económico, ¿verdad? Es aquí, se tocó el pecho, y tarda más en sanar. Tenía razón, como siempre. Bebí otro sorbo de chocolate. ¿Crees que podré sanar? Claro que sí. Eres una Velázquez, y los Velázquez somos como el hierro, nos doblamos, pero no nos rompemos. Y a veces, al doblarnos, adquirimos una forma más interesante. Pasamos la noche hablando, o más bien, ella hablaba y yo escuchaba. Me contó de sus propios desamores, de sus errores, de sus caídas, y de cómo, cada vez, se había levantado más fuerte, más sabia, más ella. A la 1 de la mañana, me fui a la habitación de invitados. Me quité el vestido rojo, ese traje de una batalla que había ganado pero que me hacía sentir sucia. Me puse un pijama de Sofía, grande y cómodo, y me metí en la cama. El teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Lo dejé sonar. Sonó de nuevo, y otra vez. Al cuarto intento, contesté. Sí, Marisa, por favor, escúchame. Era Pablo. Su voz era ronca, desesperada. De fondo, se oían ruidos de calle, coches pasando. ¿Cómo has conseguido este número? Por favor, solo quiero explicarte, te lo ruego. No tengo nada que escucharte, Pablo. Habla con mi abogado. No quiero hablar con tu abogado, quiero hablar contigo. Eres tú a quien amo. Lo de Carmen fue un error, un momento de debilidad, pero lo nuestro era real. Lo sé, lo siento. Cerré los ojos. Durante un segundo, una fracción de segundo, quise creerle, quise que fuera verdad, que todo fuera un malentendido, una pesadilla de la que iba a despertar, pero luego recordé su voz, fruta madura, lista para caer, recordé su risa, recordé el informe médico, la cuenta en Suiza, las fotos de Ibiza. No, dije, y mi voz sonó tranquila, firme, no era real, y yo ya no soy la mujer que creías que era. Esa mujer murió esta noche. No me llames más, Marisa, por favor, te necesito, estoy perdido sin ti, pues búscate, dije, y colgué, apagué el teléfono, me tumbé en la oscuridad, mirando al techo. Las lágrimas vinieron entonces, silenciosas, calientes, imparables. Lloré por el amor que creí tener, por el futuro que creí que iba a vivir, por la mujer ingenua que fui, por la traición, por la humillación, por la soledad que sentía, enorme y negra, en medio de esta cama que no era la mía, pero también, en algún lugar profundo, muy profundo, sentía algo más, algo pequeño, frágil, pero vivo. Era rabia, sí, pero también era fuerza, era la certeza de que, a pesar de todo, seguía en pie, de que había visto al monstruo a la cara, y le había dicho que no, y mañana, el mundo lo sabría. El despertar fue un golpe de realidad, no en mi cama, con mi seda italiana, sino en la habitación de invitados de Sofía. La luz entraba a través de las persianas venecianas, dibujando líneas de polvo en el aire. Durante un segundo, un bendito segundo, no recordé nada. Luego, todo volvió, la voz de Pablo tras la puerta, la cámara de seguridad, su cara al ser esposado. Sonó el teléfono. Diego, buenos días, o más bien, mediodía. ¿Has visto las noticias? Acabo de despertar. Enciende la televisión, canal 24 horas. Lo hice, y allí estaba yo, o más bien, un clip de 10 segundos de anoche.
de mi discurso final. Nunca subestimes a una mujer que sabe leer un balance. La presentadora, con cara de circunstancias, hablaba. El escándalo que está conmocionando a la alta sociedad madrileña. Pablo Márquez, galerista de 35 años, fue detenido anoche acusado de fraude matrimonial contra la empresaria Marisa Velázquez, heredera de la constructora familiar. Según fuentes cercanas a la investigación, Márquez planeaba desviar fondos de la empresa tras la boda. Cambié de canal, en todos estaba, hasta en un programa del Corazón, donde una experta en lenguaje corporal analizaba la frialdad en la mirada de la empresaria, que delata un dolor profundo. Me reí, un sonido seco y amargo. Acertaban. Por una vez, Sofía entró con una bandeja, café, zumo, tostadas. Bebe, come, la rueda de prensa es en 1 hora. Ya, ¿no es muy pronto? Cuanto antes, mejor. Tomas el control de la narrativa. He llamado a un estilista. Vendrá en media hora. No necesito un estilista, madrina. Necesito un abogado y un plan. Tienes ambas cosas, pero también necesitas parecer impecable, fuerte, inquebrantable. La ropa es la armadura, cariño, y hoy vas a la guerra. Tenía razón. Mientras desayunaba, mi teléfono no paraba. Mensajes de apoyo de amigos verdaderos, de socios de la empresa, algunos sinceros, otros curiosos, de mi madre, desde Miami. ¿Qué demonios ha pasado? Me han llamado de Hola Magazine. Le respondí con un escueto. Luego te llamo. Estoy bien. El estilista llegó, un hombre joven y eficiente que, con miradas de comprensión, eligió un traje pantalón negro de corte impecable, una camisa blanca, nada de joyas excepto unos pendientes de perlas pequeñas. Poderoso, pero sobrio, serio, pero femenino. Me recogió el pelo en un moño bajo. Cuando me miré al espejo, no vi a la novia abandonada, vi a la directora general de Constructora Velázquez. Diego llegó para recogernos. Tengo buenas noticias, dijo, mientras bajábamos en el ascensor. El juez ha aprobado la anulación del acuerdo prenupcial por dolo manifiesto. Es nulo de pleno derecho. Además, la orden de alejamiento se amplía a 6 meses. Pablo no puede acercarse a ti, a tu casa, ni a tu empresa a menos de 500 metros. ¿Y las deudas del casino? Sus padres han pagado una fianza. Está en libertad, pero con orden de no salir del país. Y tengo esto. Me pasó un dossier. Informe completo. Aparte de Carmen, hubo al menos 2 más en los últimos 5 años. Todas con perfiles similares. Mujeres mayores, con patrimonio, solas. Ninguna llegó a la boda. Tú fuiste la que más duró. Las páginas pasaban ante mis ojos. Fotografías, extractos bancarios, perfiles de mujeres cuyos nombres no conocía, pero cuyas historias adivinaba. Todas fruta madura. ¿Podemos usarlo? En la demanda civil. Sí, para demostrar un patrón. Es un depredador. Marisa. Sistemático. Llegamos a la sede de mi empresa. Un edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana que mi padre había inaugurado. Había periodistas en la acera. Cámaras. Micrófonos. Un murmullo creció cuando salí del coche. Señorita Velázquez. Un comentario. ¿Se siente traicionada? ¿Presentará cargos penales? No dije nada. Caminé con la cabeza alta. Diego a mi izquierda. Sofía a mi derecha, como una escolta de honor. Dentro, en la sala de juntas que habíamos preparado, había más prensa. Oía el murmullo de mi nombre, de Pablo, del hashtag almohadilla fruta madura. Me senté tras la mesa, frente a los micrófonos. Respiré hondo, y comencé. Buenos días. Voy a hacer una breve declaración, y después responderé a algunas preguntas. Anoche, durante lo que debía ser mi cena de compromiso, descubrí que mi prometido, Pablo Márquez, había planeado estafarme, no solo sentimentalmente, sino económicamente. Tenía pruebas de que pretendía desviar fondos de mi empresa tras el matrimonio, y de que ocultó información relevante, como su esterilidad y sus cuantiosas deudas de juego. Por ello, anulé el compromiso y presenté una denuncia. La justicia seguirá su curso. Hubo un estallido de preguntas. Elegí a una periodista de El País. ¿Cómo se sintió al descubrirlo? Me sentí estúpida, luego, enfadada, y finalmente, decidida. Nadie tiene derecho a tratar a otra persona como un botín. ¿Cree que esto es algo frecuente?, preguntó una reportera de una cadena de televisión. No tengo estadísticas, pero sí sé que a muchas mujeres, y a algunos hombres, les cuesta hablar de dinero en el amor. Les da vergüenza. Parece poco romántico. Anoche demostré que no hablar de dinero puede ser el error más romántico y caro de tu vida. ¿Y ahora? ¿Qué hará? Aquí es donde entró mi plan.
lo que había estado rumiando desde anoche en el bar. Ahora voy a crear el Fondo Fruta Madura, un proyecto dentro de mi empresa que ofrecerá asesoramiento legal y financiero gratuito a personas, principalmente mujeres, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad económica en sus relaciones, para que nadie tenga que pasar por esto sola. La primera aportación serán 500.000 euros de mi patrimonio personal. El murmullo fue inmediato. Sofía, a mi lado, asintió con orgullo. Diego mantuvo su expresión profesional, pero vi una chispa en sus ojos. Las preguntas siguieron, más duras. ¿Había sido cruel al exponerlo públicamente? ¿No sentía lástima? ¿Iba a perdonarle? A la última, respondí con claridad. El perdón es un proceso personal, la justicia, un proceso social. Yo me ocuparé de lo primero, y confío en que los tribunales se ocupen de lo segundo. No busco arruinarle la vida, busco que asuma la responsabilidad de sus actos, y que sirva de ejemplo para otros que piensen que el amor es un plan de negocio. La rueda de prensa terminó. Al salir, Diego me susurró, perfecto, control total del mensaje. Ahora, a la oficina, tenemos trabajo. El trabajo era una montaña. Reunión con el Consejo de Administración. Esperaba recelos, dudas sobre el escándalo. En vez de eso, me encontré con algo inesperado. Carlos Menéndez, el presidente del consejo y amigo de mi padre, fue el primero en hablar. Marisa, lamento mucho lo sucedido. Como padre de 3 hijas, me ha hecho hervir la sangre. Dicho esto, debo informarte de que las acciones de la empresa han subido un 8% en apertura. Parpadeé. ¿Cómo? Los inversores aprecian la decisión, la firmeza, la transparencia, y tu proyecto, el Fondo Fruta Madura, ha generado un buzz mediático excelente. Parece que la ética, cuando va acompañada de buen marketing, vende. No sabía si reír o llorar. Mi tragedia personal, convertida en valor accionarial, no era mi intención, dije. Honestamente, lo sé, asintió Carlos. Por eso funciona, es auténtico, y quiero que sepas que el consejo apoya tu iniciativa. Podemos destinar un porcentaje de beneficios, crear una fundación, es buena para la empresa, y es lo correcto. La reunión continuó, con cifras, proyecciones, planes. Por primera vez desde la muerte de mi padre, me sentí no como la hija que heredó el negocio, sino como la líder. Había ganado su respeto no por mi apellido, sino por mi reacción ante la crisis. Al terminar, ya era media tarde, Diego me esperaba en mi despacho. Ha llamado Pablo, dijo, sin preámbulos, a través de su nuevo abogado, ofrece un acuerdo, retira la denuncia, y él renuncia a cualquier pretensión económica y firma un acuerdo de confidencialidad. ¿A cambio de qué? De que retires la orden de alejamiento y la demanda por difamación que he preparado. Me reí. ¿De verdad cree que voy a negociar? Está desesperado. La galería ha cancelado su exposición estrella. 2 artistas claves se han ido. Su nombre es Veneno. Sus padres están furiosos. Al parecer, su padre ha descubierto que Pablo usaba documentos falsos para pedir préstamos usando el apellido familiar. Están a punto de desheredarle. Buena noticia, pero no suficiente. Mi respuesta es no, que se prepare para el juicio. Y Diego, quiero que sea público. Quiero que cada transferencia, cada mentira, salga a la luz. Así se hará. Otra cosa, vaciló. Carmen Rojas ha intentado contactar contigo. A través de Instagram. Carmen, la amante, la cómplice. Sentí un asco profundo, mezclado con una curiosidad malsana. ¿Qué quiere? Dice que quiere explicarse, que ella también fue una víctima. Todos somos víctimas de nuestras propias decisiones, dije, secamente. No quiero saber nada de ella. Pero Carmen era persistente. Esa misma tarde, cuando salía de la oficina, ella estaba allí, esperando en la acera, con gafas de sol grandes y una gabardina, como una mala imitación de espía de película. Marisa, por favor, 2 minutos. Iba a ignorarla, a seguir caminando, pero algo en su postura, encogida, vulnerable, me detuvo. No era la mujer arrogante de anoche. No tengo nada que hablar contigo. Yo sí, contigo, por favor. En algún sitio privado, la miré, bajo las gafas. Se adivinaban ojeras profundas. Finalmente, asentí. Hay un café al lado. 10 minutos. Nos sentamos en una mesa del fondo. Ella no se quitó las gafas. Pidió un agua. Yo, un café solo. ¿Qué quieres, Carmen? Quiero disculparme. De verdad, yo no sabía que iba a ser así. Él me dijo que estabais en un acuerdo, que tú solo querías un marido de fachada para los negocios, que era un matrimonio de conveniencia. Me dijo que tú lo sabías, que tenías un amante también, y te lo creíste.
corté, sin emoción, porque te convenía creerlo, porque te prometió un bolso, un piso, una vida, y tú, en vez de trabajar para conseguirla, decidiste ser la amante de un hombre que iba a robársela a otra. Ella bajó la cabeza. Sus manos temblaban alrededor del vaso de agua. Tienes razón, soy una puta, una ambiciosa, su voz se quebró, pero él también me engañó a mí, me dijo que me amaba, que se divorciaría, tenía fotos mías, íntimas, dijo que las publicaría si le dejaba, y yo, tengo una familia muy tradicional, de pueblo, mi padre, me habría matado, ¿debía creerla? Quizás, pero mi compasión era un recurso escaso hoy, ¿y qué quieres de mí? ¿Absolución? Quiero, ayuda. Él sigue amenazándome, dice que si no testifico a su favor, lo hará. He ido a la policía, pero sin pruebas. Necesito un abogado, y no tengo dinero. He perdido el trabajo. Las marcas con las que colaboraba me han cancelado los contratos. Estoy acabada. La observé. En otra vida, en otro contexto, quizás habría sentido lástima. Ahora, solo sentía un cansancio enorme. No voy a ayudarte, Carmen. No voy a darte dinero, ni a recomendarte un abogado. Hice una pausa. Ella parecía desinflarse aún más. Pero te voy a dar algo que a mí me hubiera gustado que me dieran hace mucho tiempo. Una salida. Saqué mi tarjeta, y en el dorso escribí el nombre y teléfono de una abogada, especialista en violencia de género y amenazas. La deslicé por la mesa. Es buena, trabaja para una asociación, te atenderá. Diles que vas de mi parte, pero es lo único. No esperes mi perdón, no esperes mi amistad. Haz con tu vida lo que tengas que hacer, pero lejos de la mía. Ella tomó la tarjeta, mirándola como si fuera un salvavidas. Lágrimas asomaron bajo el borde de sus gafas. Gracias. Lo siento. De verdad. Lo sé, dije. Y era cierto. Lo sentía. Pero el sentimiento no cambiaba nada. Ahora. Vete. Y no vuelvas a buscarme. Me fui del café, dejándola allí, con su vaso de agua y su vergüenza. Al salir a la calle, respiré hondo. El aire olía a tráfico y a ciudad. A vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Diego. Revisa tu correo. Tienes una oferta. Era de un importante programa de entrevistas de la televisión nacional. Querían una entrevista exclusiva, pagada. Una cifra con muchos ceros. Sonreí, sin alegría. Mi dolor tenía precio de mercado. Y yo, la arquitecta, la empresaria, tenía que decidir si ponerme en venta. En ese momento, otro mensaje, de un número desconocido, pero reconocí el estilo de redacción de inmediato. Era de la madre de Pablo. Lourdes. Marisa, por favor, necesitamos hablar. Él es mi hijo, te lo ruego. Podemos llegar a un acuerdo. No destruyas a nuestra familia. Destruir a su familia, como si su hijo no hubiera intentado destruir la mía, que ya era solo yo, como si el fraude, la mentira, la manipulación, fueran pecados menores. No respondí. En vez de eso, marqué el número de Diego, la oferta de la televisión. Acepto, pero con condiciones. Yo elijo las preguntas, y el dinero no va para mí, va íntegramente al fondo fruta madura. Que se anuncie así, será un gesto poderoso, dijo él, y estratégico. No es estrategia, Diego, es coherencia, o eso intento. Hice una pausa. ¿Y tú, qué haces esta noche? Al otro lado de la línea, hubo un silencio sorprendido. Yo, nada, trabajar en tu caso, probablemente. Deja de trabajar, ven a cenar, a mi casa. Necesito hablar con alguien que no sea mi madrina, ni un periodista, ni un socio, alguien que me conozca desde antes de todo esto. Otro silencio, más cargado. ¿Estás segura? No, dije, con honestidad, pero quiero que vengas igualmente. Entonces iré. A las 9, a las 9, colgué, me quedé mirando el tráfico de la Castellana. El mundo seguía girando, y yo, en medio del torbellino que yo misma había creado, tenía que encontrar mi nuevo centro. No era la novia traicionada, era la mujer que había sobrevivido, y quizás, solo quizás, algo más, pero esa parte, la de algo más, tendría que esperar. Por ahora, tenía una fundación que crear, un juicio que ganar, y una vida que reconstruir, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de una verdad que, por fin, era sólida. El juicio fue rápido, demasiado rápido, según algunos. Para mí, cada minuto en aquel juzgado de la Plaza de Castilla fue una eternidad, pero Diego había sido brillante, había conseguido que se celebrara en un tribunal de lo mercantil, no en uno penal. Es más limpio, dijo, menos emocional, solo números, contratos,
Pruebas documentales. La mañana de la vista, me vestí con otro traje pantalón, azul marino esta vez. Sofía me ajustó la chaqueta. Recuerda quién eres. No la víctima, la demandante. Lo recuerdo. En el juzgado, el aire olía a polvo y a ansiedad. Periodistas en el pasillo, flashes. Pablo ya estaba dentro, flanqueado por su abogado, un hombre de aspecto cansado. Al verme, Pablo intentó un contacto visual. Lo evité. Me senté junto a Diego. Todo está listo, susurró él. Solo mantén la calma. Responde a lo que te pregunten, claro y conciso. El juez, una mujer de unos 50 años con gafas y gesto severo, dio comienzo a la vista. Primero, la declaración de Pablo. Su abogado intentó pintarlo como un hombre de negocios desafortunado, víctima de un malentendido romántico. Mi cliente reconoce errores de juicio, pero niega toda intención fraudulenta. La relación con la señorita Rojas fue un desliz, un error humano. En cuanto al acuerdo prenupcial, ¿fue revisado por la propia demandante? Objeción, cortó Diego, levantándose. El acuerdo fue presentado por el demandante 24 horas antes de la firma, alegando urgencia notarial. Mi cliente no dispuso de asesoramiento legal independiente. Admitida. Prosiga. Pablo tomó la palabra. Su voz temblaba ligeramente. Yo amaba a Marisa. Amo. Todo fue una torpeza, un pánico. Las deudas me avergüenzan, pero nunca pensé en dañarla. Solo quería proteger nuestro futuro. El juez lo observó, inexpresiva. ¿Y la conversación grabada? ¿Lo de fruta madura? Pablo palideció. Fue una bravata. Hablando con una amiga, quería parecer cínico, pero no era real. Jamás la habría engañado. Fue mi turno. Al subir al estrado, sentí las miradas clavadas en mí. La de Pablo, suplicante. La de su madre, Lourdes, sentada atrás, llena de odio. La de Diego, de apoyo. Diego comenzó con suavidad. Señorita Velázquez, ¿cuándo conoció al demandante? Hace 14 meses, en una subasta benéfica de su galería. ¿Y cuándo comenzó a hablar de matrimonio? A los 3 meses. Fue muy insistente. Dijo que a su edad, cuando se encontraba al amor de su vida, no había tiempo que perder. ¿Y cuándo le presentó el acuerdo prenupcial? Una semana antes de la cena de compromiso. Me dijo que era un mero trámite, que todas las parejas con patrimonio lo firmaban, que confiáramos el uno en el otro. ¿Y usted lo firmó? Sí, porque confiaba, porque me dijo que quería una familia, 3 hijos. Hice una pausa, mirando directamente a Pablo. Incluso elegimos nombres. En la sala, un silencio incómodo. El juez anotaba. La noche de la cena, continuó Diego. ¿Llegó usted antes? Sí, 1 hora antes. Quería comprobar los detalles. Y al pasar por el pasillo, oí su voz, procedente del reservado contiguo. ¿Y qué oyó? Diego pulsó un botón. En una pantalla, apareció la transcripción de la conversación, la misma que ya había circulado por medios. Pero ahora, en el marco austero de un juzgado, sonaba aún más fría, más calculadora. Mientras se reproducía, observé a Pablo. Se encogía en su asiento, como si quisiera desaparecer. Su madre tenía la cabeza baja. Cuando terminó la grabación, Diego preguntó, ¿reconoció la voz? Sí, era Pablo. Y la mujer era Carmen Rojas, con quien, según hemos probado, mantenía una cuenta conjunta y una relación desde hacía 2 años. Objeción, dijo el abogado de Pablo, débilmente. ¿Esa prueba se obtuvo ilegalmente? Fue en un espacio semipúblico, sin expectativa razonable de privacidad, replicó Diego. Ya ha sido admitida a trámite. El juez asintió. Continúe. Después de oír eso, dije, cancelé el compromiso, y con la ayuda de mi abogado, descubrimos las deudas de juego, el informe médico de esterilidad que ocultó, y el patrón de relaciones anteriores con mujeres de cierto patrimonio. Diego presentó entonces el dossier, los perfiles de las otras mujeres, los extractos del casino, el informe médico, cada documento, un clavo más en el ataúd de la credibilidad de Pablo. Durante el turno de contrainterrogatorio, el abogado de Pablo intentó atacarme. Señorita Velázquez, usted es una mujer de negocios exitosa, acostumbrada a mandar. ¿No es cierto que controlaba cada aspecto de la relación, que humillaba a mi cliente en público por sus modos plebeyos, según declaraciones de amigos? No, respondí, tranquila, nunca me importó de dónde venía, me importaba quién era, o quién fingía ser, y no cree que su reacción fue desproporcionada. Podría haber hablado con él en privado. En vez de esa puesta en escena, miré al abogado, luego al juez. Cuando alguien te planea un robo,
No le pides educadamente que no te robe, llamas a la policía, y cuando el robo es tu vida, tu futuro, tu posibilidad de ser madre, entonces haces lo que sea necesario para pararlo, incluyendo una puesta en escena, como usted la llama. El juez dio un leve asentimiento. El abogado de Pablo, sin más munición, se sentó. Las declaraciones finales fueron breves. El abogado de Pablo suplicó clemencia. Habló de error humano, de caída en desgracia. Diego fue conciso. No se trata de un error, señoría. Se trata de un plan, metódico, frío, y repetido. El demandante identificó a una mujer sin familia cercana, con patrimonio, y construyó una mentira a su medida. Buscaba no un matrimonio, sino una adquisición. Pido que se declare la nulidad del acuerdo prenupcial por dolo, y se condene al demandante al pago de daños morales y a las costas del proceso. El juez se retiró a deliberar. La espera fue de 20 minutos, los más largos de mi vida. Cuando volvió, su rostro era inescrutable. Leyó la sentencia, vistos los antecedentes, y considerando las pruebas presentadas. Este tribunal declara la nulidad del acuerdo prenupcial por dolo y mala fe del demandante. Se condena a Pablo Márquez al pago de una indemnización de 150.000 euros por daños morales, más las costas del proceso. Se hace constar el patrón de conducta fraudulenta, que queda reflejado en la sentencia para futuros casos. No fue la cantidad lo que importó, fue la palabra, fraudulenta, quedaba grabada en su historial, en su nombre. Pablo se desplomó en la silla, blanco como la pared. Su madre rompió a llorar. Al salir del juzgado, los periodistas nos asaltaron. Diego me protegió con su brazo. Un comentario sobre la sentencia. Marisa, me detuve. Miré a las cámaras. La justicia no es dulce, es necesaria. Hoy, ha sido necesaria. Gracias. Nos abrimos paso hasta el coche. Dentro, en el silencio repentino, respiré hondo. No había euforia, solo un alivio profundo, y un vacío extraño. ¿Qué pasa?, preguntó Diego. Al notar mi expresión, creí que sentiría más alegría, venganza, pero solo siento cansancio. Es normal, has estado luchando durante meses. Ahora toca descansar. Y vivir. Sí, dije, mirando por la ventana. Vivir. Ese es el truco, ¿no? Recordar cómo se hace. Esa tarde, fui al cementerio, a la tumba de mi padre. Un simple bloque de granito con su nombre, Eduardo Velázquez. Llevaba flores, claveles rojos, sus favoritos. Me senté en el banco de piedra frente a la lápida. El viento soplaba suave. Hola, papá. Bueno, supongo que ya te habrás enterado. La has liado bien, dejándome sola, con todo este patrimonio que a los buitres les huele desde lejos. Una sonrisa triste se dibujó en mis labios. Casi caigo, pero al final, recordé lo que me enseñaste. Las paredes más fuertes se construyen ladrillo a ladrillo, y se derrumban de golpe si los cimientos son falsos. Yo no construí mi vida para que un hombre así la derribara. Espero que estés algo orgulloso, aunque solo sea un poco. El viento movió las hojas de un ciprés cercano, como un susurro, como un siempre lo estuve en un idioma que solo los corazones rotos entienden. Al salir del cementerio, Diego me esperaba en el coche. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, mejor. Ahora, a lo siguiente. ¿A qué? A cenar, contigo, en un sitio donde no se hable de juicios, ni de fraudes, ni de fondos. ¿Te parece? Él sonrió, una sonrisa ancha, sincera, que le cambiaba toda la cara. Me parece perfecto. Fuimos a una taberna cerca de la Plaza Mayor, de esas con jamones colgando y suelo de baldosas. Comimos cocido, hablamos de cosas sin importancia, de viajes, de música, de la época de la universidad, cuando éramos solo dos estudiantes sin dinero y con sueños enormes. ¿Sabes?, dijo Diego, después del tercer vino, siempre pensé que acabaríamos así, cenando juntos, solo que imaginaba un camino menos dramático. ¿Siempre pensaste? Él se quedó callado, jugando con el borde de su copa. Desde cuarto de carrera, cuando defendiste tu proyecto final de arquitectura, aquel sobre el puente, eras tan feroz, tan segura, y a la vez, tan vulnerable. Me enamoré ese día, creo. La confesión flotó entre nosotros, tierna y aterradora. Yo la miré, sorprendida, pero no incómoda. ¿Por qué no dijiste nada? Porque eras la brillante Marisa Velázquez, heredera de un imperio, y yo era Diego, el hijo del notario de pueblo que se mataba a estudiar para pagarse la carrera. No estaba en tu liga, y luego, siempre había alguien, algún Pablo. Ninguno como el último, dije, con ironía amarga. No, ninguno como el último.
y cuando te comprometiste con él, pensé que había perdido mi oportunidad. Para siempre. El camarero trajo el postre, un flan. Esperó a que se fuera. Diego, yo, ahora mismo, mi corazón es de acero, frío, desconfiado. No sé si puedo ofrecerte algo que no sean cicatrices y precauciones. Él extendió la mano, tomando la mía sobre la mesa. Su tacto era cálido, firme. No te pido que me ofrezcas nada, Marisa. Solo te pido que me permita estar aquí, como amigo, como abogado, o como lo que tú decidas, cuando decidas. El acero se forja en el fuego. Yo puedo esperar a que se enfríe. Sus palabras, sencillas y honestas, me llegaron a un lugar que creía insensible. Asentí, apretando su mano. Bien, pues, empieza por acompañarme a casa. Y mañana, ayudarme a firmar los papeles de la fundación, paso a paso, repitió él. Esa noche, en la puerta de mi casa, había vuelto, había cambiado las cerraduras, había reclamado mi espacio. Diego no intentó besarme, solo me dio un abrazo, largo, tranquilo, de esos que dicen estoy aquí sin necesidad de palabras. Hasta mañana, Marisa, hasta mañana, Diego. Entré en mi piso, en el silencio que ya no me pareció hostil, sino solo silencio. Me asomé al balcón. Madrid brillaba abajo, indiferente y bella. Respiré el aire de la noche. El juicio había terminado. La batalla legal, ganada, pero la guerra interior, esa seguía. Solo que ahora, por primera vez, no estaba sola en las trincheras. Y eso, tal vez, fuera la victoria más importante de todas. Un año después, la inauguración del primer edificio Fruta Madura fue un acontecimiento mediático. No era un bloque de lujo en Salamanca, era un complejo modular en Villaverde, con espacios comunes, guardería y asesoría legal integrada, para mujeres que empezaban de cero. Las cámaras me rodeaban mientras cortaba la cinta. Sofía a mi derecha, Diego a mi izquierda. Los flashes parpadeaban. Señorita Velázquez, ¿este proyecto es su respuesta personal a lo sucedido? Miré al periodista, luego a las decenas de mujeres presentes, algunas con niños de la mano, otras con la determinación cansada de quien ha reconstruido su vida tras un naufragio. Es una respuesta colectiva a la idea de que una mujer con patrimonio, o sin él, es una presa. Este edificio no es un refugio, es un fuerte, con buenos cimientos. Aplausos. Entré al vestíbulo, diáfano, iluminado. Una mujer se me acercó, tímida, tendría unos 40 años, con las manos ásperas de trabajo. Señorita Belisa, quiero darle las gracias. El fondo me pagó el abogado. Mi exmarido se quería quedar con el piso, a nombre de su madre. Gracias a usted, mis hijos y yo tenemos donde vivir. No era Belisa, pero su error me conmovió más que todos los títulos correctos. Tomé sus manos. No me dé las gracias a mí. Usted luchó, yo solo le pasé el arma. Diego me tocó el codo. Hay alguien que quiere verte, en la sala comunitaria. Era Carmen, pero no la Carmen de antes, sin tacones altos, sin ropa llamativa, jeans, una camiseta blanca, el pelo recogido, llevaba una carpeta. Hola, Marisa. Carmen, ¿qué haces aquí? Trabajo, de voluntaria, en el programa de asesoramiento a víctimas de extorsión. Abrió la carpeta. He conseguido que 6 chicas presentaran denuncia. Les ayudo con los trámites. Sé cómo se sienten. Sé qué tácticas usan. La observé. No había rastro de la antigua arrogancia. Solo una determinación serena, ganada a pulso. El abogado que me diste, me salvó. Pablo intentó publicar las fotos, pero ella actuó rápido. Orden de censura. Denuncia. Ahora está en su historial. Hizo una pausa. Y yo estudio Derecho. Por las noches. Quiero especializarme en violencia digital. No dije te felicito ni lo siento. Eran palabras vacías. Asentí. Bien, este sitio está para eso, para renacer. Sí, para renacer. Carmen bajó la voz. Él ha salido de la cárcel. Hace un mes. Lo supe por una amiga común. Se ha ido a Barcelona. Dicen que trabaja en un call center. Pablo. El nombre ya no me producía ni odio ni miedo, solo una lejana punzada de lástima, la que se siente por un desconocido que se ha perdido a sí mismo. Es asunto suyo. Yo he seguido adelante, lo sé, por eso quería decírtelo, para que no te pillara por sorpresa. Y para cerrar este círculo, gracias, Marisa, por la tarjeta, por no escupirme aquel día, por darme una salida en vez de un sermón. Se marchó, mezclándose con el grupo de voluntarias. Sofía apareció a mi lado. La amante ha cambiado. Todos hemos cambiado. Madrina, sí, pero algunos cambian para peor. Ella
Parece que para mejor. Es raro. No es raro. Es justicia, de la que no sale en los tribunales. La inauguración fue un éxito. Esa noche, en la terraza de mi piso con Diego, brindamos con vino. Has logrado algo importante, Marisa. No solo un edificio, un símbolo. Faltan muchos símbolos, pero es un comienzo. Miré mi copa. He pensado en ampliar el fondo, crear un programa de microcréditos para emprendedoras. Muchas saben hacer cosas, pero no tienen cómo empezar. Diego sonrió, ese gesto tranquilo que ya me era tan familiar. Lo que quieras. Yo te sigo hasta el fin del mundo con los papeles. Hubo un silencio cómodo. El de Madrid era nuestro ruido de fondo. He pensado en irme un tiempo, dije, de pronto, de viaje, lejos. He estado tan centrada en la empresa, en el juicio, en la fundación, que me he olvidado de cómo se viaja sin un portátil y un expediente judicial. ¿A dónde quieres ir? No lo sé. Argentina, quizás. Siempre quise ver Buenos Aires, bailar un tango de verdad, no estas versiones turísticas. Diego bajó la copa. Yo nunca he bailado tango, yo tampoco, pero dicen que el tango no se baila, se siente, se deja llevar. Le miré, ¿vendrías conmigo? Sin ser el abogado, sin ser el amigo que ayuda, solo siendo tú. Sus ojos brillaron con algo que esperé ver desde hacía meses. Sí, iré, a cualquier parte. 2 semanas después, aterrizamos en Ezeiza. Buenos Aires nos recibió con un calor húmedo y el ruido de los colectivos. No fuimos a un hotel de lujo, alquilamos un departamento en San Telmo, con baldosas gastadas y un balcón con hierro forjado. La primera noche, fuimos a una milonga de barrio. No era para turistas. Hombres mayores con trajes planchados, mujeres con tacones de aguja y miradas que medían el compás. La música era un bandoneón llorón, un piano melancólico. No sé los pasos, susurró Diego, incómodo en su camisa demasiado nueva. Nadie lo sabe. Al principio, se aprende cayendo. Una anciana, con el pelo blanco recogido en un moño perfecto, se acercó. Tendría 80 años, y una elegancia que desafiaba el tiempo. ¿Españoles?, preguntó, con un deje italiano. Sí, el tango se baila abrazado, muy apretado, porque en Buenos Aires, el frío no es solo el del invierno, es el de la soledad, y el abrazo lo ahuyenta. Me miró a mí. Tú llevas una herida, nena, se te nota en la espalda, tiesa. Y tú, a Diego, llevas miedo a pisarla. Déjense llevar. El tango perdona todo, menos la indecisión. Tomó nuestras manos, nos colocó, mi mano derecha en su hombro, su brazo alrededor de mi cintura, las palmas unidas. La música empezó. Volver. De Gardel. Los primeros pasos fueron torpes. Pisé su pie. Él me apretó demasiado, pero la anciana, desde su silla, asentía. Más cerca. Escuchen el pecho del otro. El tango es una conversación, sin palabras. Y entonces, algo se dio. Dejé de pensar en los pasos, en el juicio, en Pablo, en la fundación. Solo sentí la música, la mano cálida de Diego, su aliento en mi pelo. El mundo se redujo a ese cuadrado de pista, a ese abrazo, a esta melodía triste y bella sobre volver a un lugar que ya no existe, pero al que siempre se quiere regresar. Cuando terminó la canción, estábamos sudando, sin aliento, y de alguna manera, en paz. La anciana aplaudió, 2 palmadas secas. Mejor, ahora ya pueden bailar solos. Salimos a la calle, a la noche porteña. El aire olía a asado y a diésel. Nunca he sentido algo así, confesó Diego, todavía con la mano en mi cintura. Es como una pelea hermosa. Sí, como la vida, un forcejeo constante, pero con alguien que no te suelta. Me detuve frente a él. Diego, este año, has estado ahí, sin pedir nada, soportando mis cambios de humor, mis obsesiones con el trabajo, mis noches en vela. ¿Por qué? Él me tomó la cara entre sus manos, sus ojos, bajo la luz amarilla de un farol, eran serios. Porque te amo, Marisa, desde hace 10 años, y el amor, el de verdad, no es un asalto, es una construcción, ladrillo a ladrillo, y yo quiero construir contigo, lo que tú quieras, una casa, un proyecto, o solo esto, este viaje, este baile. Las lágrimas me llegaron entonces, no eran de dolor, eran de alivio, de gratitud, de un miedo dulce y nuevo. Yo, todavía me asusto, todavía reviso las cláusulas de los contratos, todavía dudo, y yo seguiré aquí, revisándolas contigo, y dudando a tu lado. Su sonrisa era un territorio seguro. No te pido que dejes de ser quien eres, te pido que me dejes estar con quien eres. Y entonces, bajo el cielo porteño,
Le besé. Fue un beso lento, profundo, sin prisa, un beso que sabía a vino tinto y a futuro, a posibilidades. Un mes después, de vuelta en Madrid, todo seguía igual y todo había cambiado. La empresa iba bien, la fundación crecía, y en mi cama, ya no había un lado vacío. Una mañana, en mi despacho, revisando los planos de un nuevo proyecto de fruta madura en Sevilla, sonó una alerta en mi teléfono, una noticia de Sociedad. Pablo Márquez, antiguo galerista, abre un pequeño local de marcos y restauraciones en Girona. Declara, he tocado fondo, y desde ahí se ve claro, solo pido una oportunidad para trabajar en paz. Lo leí, luego, borré la alerta. No era indiferencia, era elección, elegir en qué gastar mi energía, mi atención, mi vida. Diego entró con 2 cafés. ¿Malas noticias? Noticias que ya no son mías. Tomé mi café. Oye, he pensado, ese viaje a Argentina, me gustaría repetirlo, pero más largo, quizás 3 meses, trabajar desde allí, ver si el modelo de la fundación puede exportarse. ¿Qué opinas? Opino que tengo que pedir una excedencia en el bufete, y aprender más pasos de tango. No hacen falta más pasos, dije, acercándome a él, solo hacen falta ganas de seguir bailando, aunque te equivoques. Sonrió, y me besó. Era un beso de los de ahora, de los que ya no tienen prisa pero tienen futuro. Años después, en la presentación del primer Congreso Internacional de Fondos de Protección Patrimonial para Mujeres, me pidieron que diera el discurso de cierre. En el estrado, vi cientos de caras. Carmen estaba entre el público, ahora licenciada en Derecho, coordinadora de un programa pionero. Sofía, más anciana y más orgullosa. Y Diego, en primera fila, con nuestra hija de 2 años dormida en su regazo. Sí, la vida, a veces, da segundas oportunidades donde menos las esperas. Tomé el micrófono. Hace años, un hombre me llamó fruta madura, dijo que estaba lista para caer. Lo que él no sabía es que las frutas maduras tienen semillas, y que una sola semilla, plantada en tierra fértil y regada con rabia convertida en propósito, puede dar un bosque entero. Hice una pausa, mirando a la sala llena de mujeres que, como yo, habían sido llamadas de todo menos fuertes. Este bosque es nuestro, estas herramientas, esta red, esta furia convertida en ladrillo y ley, es nuestro, y a los que aún piensen que estamos maduras para caer, solo hay una cosa que decirles: cuidado con el árbol, porque tiene raíces profundas, ramas fuertes, y da un fruto que se llama libertad, y es amargo para quien quiso robarlo, pero dulcísimo para quien lo cultiva. Los aplausos estallaron. Bajé del estrado. Diego me pasó a nuestra hija, que se despertó y murmuró: «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Diego, cepillándome un mechón de pelo. «Todo bien», dije, y era verdad, por primera vez en mucho, mucho tiempo. Era verdad absoluta, sencilla y gloriosa. El tango había terminado, pero la música, esa música interior de fortaleza y de paz, no paraba de sonar, y yo, por fin, había aprendido a bailar con ella, no para un público, no para ganar, solo para vivir. Y a veces, eso es la victoria más grande,